Teorema. Cauchy-Frobenius. Sea psi, aplicación que va de G cruz X a X, una acción del grupo finito G en el conjunto finito X. Si n es el número de órbitas determinadas por psi en X, entonces n se puede ver como 1 entre el total de elementos que hay en G por la sumatoria sobre todos los elementos G en G de el total de elementos que hay en F de G. Demostración. Para esta demostración consideremos la siguiente notación. En lugar de escribir psi de Gx, escribiremos simplemente Gx. Recordemos también que Fg está dado por el total de elementos X en X tales que quedan fijos al haberse aplicado G. Consideremos ahora F, el conjunto de todas las parejas Gx que pertenecen a G cruz X tales que Gx es igual a X. Ahora, veamos cuántos elementos hay en el conjunto F y escribamos. El total de elementos que hay en el conjunto F lo podemos calcular de dos maneras, ya sea o fijándonos en todas las G's y vamos recorriendo las X, o fijándonos en las X y vamos viendo a todas las G's, siempre considerando esta condición, que Gx es igual a X. Para el primer caso, si nos fijamos en una G, en G, y vamos recorriendo todas las X para las que se cumple esta condición, vamos a obtener lo siguiente. Va a ser igual a la sumatoria sobre todas las G's en G, ¿sí? Tales que le vamos a asociar una X que va a cumplir que Gx es igual a X. Pero para esa G, asociarle una X que cumpla eso, va a ser considerar el conjunto F de G para esa G. Entonces vamos a tener la sumatoria sobre todos los elementos G de G del total de elementos que hay en el conjunto F de G. Si por otra parte vemos este cálculo por medio de las X, vamos a tener lo siguiente. Nos fijamos en una X y para esta X en X vamos a considerar tantas parejas de G como elementos nos van a satisfacer esta condición, que G de X es igual a X, pero considerar tantos elementos G que cumplen esta condición es considerar el grupo de isotropía Gx. Entonces, esa cantidad se puede obtener al considerar la sumatoria sobre todos los elementos X en X del total de elementos que hay en su grupo de isotropía Gx. Pero recordamos también que la órbita para una X dada contiene tantos elementos como se puede obtener en este índice finito del grupo G con el subgrupo Gx, el cual, siendo finito G, se puede escribir como este cociente del total de elementos que hay en G entre el total de elementos que hay en el subgrupo Gx, el cual es mayor que 0, puesto que G es no vacío. Entonces obtenemos lo siguiente. Si a esta Gx la despejamos, podemos reescribir nuestra sumatoria de la siguiente manera en términos de órbitas. Obtenemos la sumatoria sobre todos los elementos X en X del cociente, el total de elementos que hay en G entre el total de elementos que hay en la órbita de X. Luego, factorizando el total de elementos que hay en G, nos queda este producto, de donde concluimos a relacionar las desigualdades que 1 entre el total de elementos que hay en G por la sumatoria sobre todos los elementos G de G del total de elementos que hay en F de G es igual a la sumatoria sobre todos los elementos X en el conjunto X de 1 entre el total de elementos que hay en la órbita de esa X. Lo que nos resta es ver que esta cantidad es en efecto el total de órbitas buscadas. Para esto vamos a analizar las órbitas. Recordemos que dadas dos órbitas, órbita de X1 y órbita de X2, o son iguales o son ajenas. Entonces, vamos a concentrarnos en una órbita y pensemos, si tomamos un elemento Y en una órbita X, vamos a tener lo siguiente. Además de que está esta Y en la órbita de X, tenemos que Y está en la órbita de la misma Y. Por lo tanto, tenemos que la órbita de X es igual a la órbita de Y. Entonces, la sumatoria sobre todos los elementos Y de una órbita de X para una X dada de
1 entre el total de elementos que hay en la órbita de esa Y, se puede ver como la sumatoria sobre todas las Y en la órbita de X de 1 entre el total de elementos que hay en la órbita de X. Entonces, lo que vamos a estar obteniendo es 1 entre el total de elementos que hay en la órbita de X sumado tantas veces como elementos hayan en la órbita de X, de donde esta sumatoria es igual a 1. Lo que estamos obteniendo al hacer este análisis es que en este resultado, al considerarse todas las X en X, si nos fijamos al hacer esta sumatoria por órbitas, vamos a obtener que al considerar una órbita y todos sus elementos, vamos a tener un 1. Cuando nos pasemos a otra órbita y recorramos todas las X en esa órbita, vamos a haber sumado otro 1. Al final vamos a obtener en esta sumatoria tantos unos como órbitas hayamos recorrido. Por lo tanto, al sumar todos esos unos, vamos a obtener n, que es el total de órbitas que estamos considerando. Se sigue entonces nuestro resultado, que 1 entre el total de elementos que hay en G por la sumatoria sobre todos los elementos G de G del total de elementos que hay en el conjunto F de G es igual al total de órbitas buscado.